General de la sección 9 del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Profesor Hernández, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues todavía en recuperación, soy sobreviviente COVID, entonces estamos en el proceso de recuperación. Gracias, buenas tardes. Qué bueno que vaya todo mejor. Profesor, parece todo que es un buen deseo, que solo es un buen deseo el regreso a clases presenciales, pues la realidad es que pues no hay maestros vacunados, es decir, en Sonora estábamos viendo ahorita la posición del CENTE, en Sonora la posición de la Asociación de Padres de Familia y de la Federación de Escuelas Particulares, que ellos no van a volver a clases si no están todos vacunados, todas vacunadas, a pesar de que ya hay luz verde del gobierno federal para que regresen a clases en Sonora, Campeche y Chiapas. ¿Todo es un buen deseo, profesor? Pues estamos a punto de cumplir un año de estar fuera de las escuelas. El próximo 24 de marzo tenemos un año de estar fuera de las escuelas. Este llamado regreso a clases presenciales viene pronunciándose prácticamente desde el inicio del confinamiento obligatorio y bueno, pues nosotros hemos señalado que hay condiciones necesarias para que esto suceda. No es suficiente pintar el semáforo de acuerdo más a necesidades y criterios económicos y políticos que a las condiciones reales sanitarias de salud, y pues estamos en una situación compleja. Sí requerimos las clases en el contacto directo con nuestros niños, nuestros jóvenes, los padres de familia. La educación es un hecho que se da en interacción, en contacto, pero sentimos que no están todavía las condiciones, ni siquiera mínimas. Nosotros hablamos de condiciones necesarias para que esto pues implique el menor riesgo. Efectivamente, no solo es la vacunación, que se necesitaría universal. No es suficiente vacunar solo a los maestros. En los centros escolares concluimos comunidades muy grandes de padres de familia, de niños, de adolescentes. Hay una movilidad tremenda. Y bueno, pues creo que habrá que revisar en dónde estamos y qué requerimos. Nosotros decimos que las condiciones sanitarias de las escuelas es urgente también atenderlas. Todo este año de pandemia han estado abandonadas las escuelas. La propia Secretaría de Educación Pública reporta más del 30% de escuelas en el país de educación básica sin agua potable. Una medida básica es el lavado continuo, el aseo de los espacios. Y bueno, si no contamos con el vital líquido, pues esto va a ser complejo, entre otras cosas que quisiera señalar. Sí, ahora, profesor, ¿hay condiciones para que el regreso a clases presenciales se realice en septiembre próximo, es decir, en el próximo ciclo escolar? Se antoja complicado que sea en este ciclo escolar. Me parece, pues sacando cuentas y luego también de acuerdo con los datos de los epidemiólogos, que habrá una tercera ola de contagios después de Semana de Pascua, después de las vacaciones de primavera. Se antoja un poco complicado que se regrese a clases ya este ciclo escolar. Se tendría que pensar en el próximo. ¿Hay condiciones para el próximo ciclo escolar? Pues lo que señalamos es que se necesita garantizar las condiciones sanitarias básicas en las escuelas para proteger la salud de la comunidad, es decir, material, insumos, medidas de seguridad necesarias. Dos, que necesitamos adecuar reglamentos, protocolos y dinámica escolar para evitar saturación de personas en los espacios educativos, disminuir el número de alumnos en atención por día, organizar los grupos escolares. Es decir, todo ese proceso todavía necesita consensarse con las comunidades. Nosotros hemos dicho que tiene que ser una decisión conjunta con los padres, no solo decretar el regreso y bueno, con todos los riesgos que implica. No es suficiente decir que los padres firmen un documento donde avalan pues esta situación y las consecuencias que ello derivara. Coincidimos con el presidente, primero la vida y el derecho a la educación, pues
pasa necesariamente por un presupuesto suficiente, por cubrir las necesidades de las escuelas en cuanto a infraestructura, la propia seguridad personal, familiar, de salud, pero también pasa por la estabilidad laboral de los docentes. Tenemos situaciones complejas en medio de esta pandemia, se detuvieron procesos de basificación para los docentes. Requerimos entonces también esta parte y bueno, la atención médica. Yo como representante sindical diario recibo reportes de necesidades de profesores para ser atendidos en el ISSSTE, que además viene de una situación igual que la educación de devastación, es decir, el propio presidente ha reconocido que 3 décadas de neoliberalismo pues llevó a que salud y educación sea un territorio devastado. Necesitamos que la Secretaría de Educación Pública aplique pues los presupuestos suficientes y podamos sí hablar de esas condiciones básicas para pensar en un regreso seguro, no solo de niños, de maestros, sino de comunidades escolares enteras. Estamos hablando de más de 30 millones de estudiantes y el impacto hacia las familias y las comunidades es muy grande. Sí, finalmente le pregunto, profesor, ¿no se regresará cuando esto ocurra a clases presenciales hasta cómo eran las cosas, hasta cómo era la situación antes de marzo de 2020? Me imagino yo que va a cambiar la forma de impartir clases. Yo no me imagino grupos de más de 30, 40 estudiantes, y eso ocurre en varias partes del país. Quizá los horarios ya sean escalonados, ya quizá no se vaya de lunes a viernes, sino 3 días a la semana, y en la mañana y en la tarde. En fin, habrá un regreso a clases quizá con otra forma, con otra estructura de horarios. ¿Se ha hablado de esto ya con las autoridades educativas? Efectivamente, no podemos regresar a la misma normalidad. El problema de esta pandemia, que acrecenta esta pandemia, pues es precisamente esa normalidad. Grupos saturados, falta de personal, escuelas descuidadas, falta de agua, de insumos, y entonces no podemos regresar a una misma normalidad, tendrá que transformarse. Y por otro lado, desde enero, desde el principio de enero, tenemos suspendida mesas que traíamos de trabajo con el propio presidente, con el exsecretario, ahora embajador, con la nueva secretaria nos hemos sentado a dialogar esta parte, y nosotros seguiremos insistiendo que tiene que ser mediante un diálogo donde establezcamos y nos comprometamos todos a las condiciones básicas para un regreso seguro para todos. Entonces, nos parece que urge reactivar. Habíamos estado en Palacio Nacional con el presidente, la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora, y esto está suspendido desde enero por la pandemia y también por el propio contagio del presidente. Y bueno, pues sentimos que antes de decretar un regreso a clases, se necesita dialogar con los maestros, con su representación sindical en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y básicamente con las comunidades escolares. Cada escuela tendría que hacer un diagnóstico muy preciso de qué es lo que requiere, y esperemos que la Secretaría de Educación, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los distintos ámbitos apoyen para que entonces el regreso sea en otras condiciones y sea seguro para todos. Primero la vida y también la educación y la salud. Profesor Pedro Hernández Morales, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, secretario general de la sección 9 democrática del CENTE y la CENTE. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.